Bienvenidos a Catarsis Pop, un podcast revoltoso y contracorriente, no apto para fachos, véase con discreción. Abrimos este espacio hablando de la maternidad. Más que nada para cuestionar la maternidad y las cosas que están ahí autoimpuestas con la maternidad. ¿Por qué? Pues porque este es nuestro espacio y hacemos con él lo que queremos. Yo antes tenía mucho este trip de la maternofobia. ¿A ti nunca viviste como No, yo todo lo contrario, yo la tengo bien romantizada, ya no tanto, pero la tenía súper romantizada. Hombre, yo la odiaba. Yo la veía, pero es que era más como por lo mismo de que tenía ya estos constructos sociales, de que todas las madres son buenas, son amorosas, son bien chidas y todas tienen como este instinto maternal. A mí me pasaban un bebé, yo lo veía y era como de, se me va a morir esta cosa. Le tenía como un chingo de miedo. E incluso como que pensaba que las personas, principalmente como las mujeres que se metían como en este pedo de maternar, estaban arruinando su vida. O sea, para mí maternidad era sinónimo de arruinar tu vida, porque yo así lo veía. Y como que poco a poco me he dado cuenta de que pues todas las madres tienen miedo. O sea, a mí me pasaban un bebé y para mí era como de, qué asco. Pero veía como que otras mujeres se acercaban a ellos y los abrazaban y, ¡ay, qué bonita! Y les hablaban padre. Y para mí era como algo bien imposible de hacer. Como que era... Uy. O sea, yo me sentía mal porque decía, ¿por qué yo si soy mujer no tengo este don de abrazar a los niños? O sea, ¿por qué a mí me dan repulsión? ¿Tuviste contacto con niños pequeños a lo largo de tu vida? No. Empecé a tener contacto con niños pequeños ya hasta que nacieron mis sobrinos. Y yo tenía, cuando nació la primera, yo tenía creo que 9, 10 años. Y fue como con el primer bebé que tuve contacto. Pero evidentemente a mí no me lo dejaban porque pues, era una niña no va a cargar un bebé. Y a mí, perdón Lindsay, se me cayó en la cama y se le pegó en su cabeza. Y yo dije, bueno, acabo de tirar al bebé. Yo, todo lo contrario, yo soy hermana mayor de 3 personas. Entonces, a mí me criaron con una maternidad, ahora sí que impuesta desde que nació mi hermana. Mi hermana nació cuando yo tenía 9 también. Los primeros 9 años de mi vida los viví muy feliz, siendo hija única. Y desde entonces siempre me metieron como mucho el rollo de que, porque mi papá creció así, como de que los hermanos mayores son las guías de los niños menores. Entonces yo empecé a desarrollar, bueno, y además desde la infancia, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, la sociedad patriarcal, ¿no? Pero siempre tuve una maternidad súper exacerbada. Me encantaba jugar con muñecas, me encantaba... Tenía la Barbie embarazada. ¡Ay, cringe! Le quito la panza y tiene el feto adentro. Yo siempre quise maternar. Y más bien con los años, cuando tuve mis acercamientos con la maternidad ya más grande, cuando nació mi último hermano, que ahorita tiene 4 y yo tengo 28, entonces ya lo pude ver con ojos distintos. Pude ver la maternidad como algo muchísimo más feo, muchísimo más, o sea, obviamente también con sus lados bonitos, porque pues es innegable ver el amor que sienten las mujeres que viven una maternidad deseada por sus hijos, pero bueno, y supongo que también muchas que no tuvieron una maternidad deseada. Pero ya después pude ver como todo este pedo de, güey, llevo 9 meses que no me puedo bañar a gusto porque no puedo dejar al niño. A pesar de que mi papá pues sí está bastante ahí inmiscuido, pero sí es como ver la relación entre la cría y la madre. Y yo creo que sí hay mucho, digo, no sé si esto es mi misoginia interiorizada hablando, pero yo sí creo que hay una conexión biológica entre la cría y la madre que hace que el niño como que huele a su mamá. Eso distinto sí es del muy papá. científico. Entonces, aunque el papá esté presente, muchas veces el niño no quiere al papá, quiere el olor del pecho lactante, quiere, si me explico, o sea, ni siquiera es como mamá o papá, simplemente es como seno que me alimenta, entonces me siento seguro y lloro menos aquí o descanso mejor aquí. Yo siento que eso es muy real, ¿no? Porque es que sí había leído como una especie como de estudios en donde sí justo comentan que el primer olor que se les graba a los niños es el olor de su madre, porque pues saben que pues por instinto de supervivencia eso es lo que les va a dar esa supervivencia, como que es un pedo animal, porque pues hay que recordarlo, somos animales, que ya después empecemos a ser como seres un poco más sociales, depende de cómo ya los niños empiecen a interiorizar pues que la memoria y que pues las formas de conocer las cosas, de relacionarse con el mundo, y ya cuando empiezan como a tener este pedo del habla y cositas ya más que los hacen como estar más metidos en el mundo y más en el ser seres sociales.
pero pues esa parte animal es muy, muy real. Yo por eso también yo lo veía como de que, pues es que ¿por qué a mí no me nace este pedo? Y justo ahorita que dices lo de los juguetes, yo muchos años de mi vida rechacé la idea de ser morra. O sea, yo veía algo así como de niña, estereotípicamente de niña, y para mí era como de, güey, qué perro asco, yo no quiero hacer esa cosa. Y yo tengo un trauma, es hora de sacar el trauma. Que yo hace mucho, cuando yo era niña, yo pedí como vi como el comercial de los nenucos gemelos. Y yo siempre quise como tener gemelos, porque yo como era una niña que siempre estaba muy sola, yo dije, estaría de huevos que yo tuviera una gemela para poder platicar, ¿no? Entonces yo quería como los nenucos gemelos, y mi mamá y mi papá no me los quisieron comprar porque decían que pues una niña no puede ser madre. O sea, como que mis papás son súper hippies y eran como de, no, pero es que los niños no tienen por qué cuidar a otros niños, te estamos enseñando a que tú tienes que tener ese pedo de la maternidad. Y para mí era como de niña, era como de, bueno, entonces cómprame el Trico Radio Control. Pues nunca tuve como esa interacción con nenucos o con juguetes, y tampoco tenía como ya interiorizado esa parte del querer ser madre. Y cuando yo tenía como que asociar esto como con los niños y las madres, era como de, ay, sí es algo con lo que nacen, es algo con lo que no se nace, o sea, qué pedo. Y me daban como mucho miedo, porque yo sentía que no era una persona capacitada para mantener vivo a otro ser vivo, porque pues según lo que dicen muchas madres, los primeros 6 años de su vida es como hacer que este cabrón no se mate. Aparte de como tenía un pedo de disforia, yo decir de repente verme y decir, güey, ¿qué es esta madre? El pinche alguien que me está creyendo, y cosas así, como que me daba más miedo. Yo siento que a través del juego aprendemos a ser lo que vamos a hacer después. Uh-huh. Entonces, no sé si necesariamente le echaría yo la culpa al jugar a ser madre como algo negativo, sino como al jugar a ser madre esté asociado con la expresión de lo que yo soy, de una identidad, uh-huh, y de que no sea equitativo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy fan de la gente que tiene hijos y varones y les compra que si la cocinita, la escoba, ¿no? Que tengo compas que lo hacen así, es como, güey, juega a limpiar, ¿no? Y nadie les está cuestionando que lo están criando para ser una ama de casa, o que lo están criando para ser madre, porque es un niño. Para cuando lo hacen los varones y es como de, ay, qué moderno, y ay, qué bueno que... Pero al final lo que le están enseñando es, a través de algo divertido, cómo ser un adulto funcional. Entonces yo no creo que sea negativo el hecho de que las niñas jueguen con muñecas a ser mamás, porque al final todo es un juego, no es nada real, no es una responsabilidad real, sino que lo hacemos desde un ángulo feo, ¿no? Lo hacemos todo rosa, lo hacemos todo, romantizado de una manera. Para que sea para ellas. Exacto. Y no tanto que sea como una actividad en general, como estas pinches actividades culeras que te ponen aquí en México en la secundaria, que te dicen, vamos a jugar a aprender la paternidad, entonces traigan todo su huevo y todo. O sea, su huevo es como de, güey, no, es una mamada. Y solamente pues es eso, debería de ser como juegos para ayudarte a ser un adulto funcional, no para meterte esta condición como estereotípica. Pero como cuando mis papás me lo quisieron negar, era más porque tenían como mucho este trip de la condición estereotípica, de decir, es que no quiero que mi hija viva pensando que existen cosas azules y cosas rosas, quiero que ella decida lo que quiere hacer. Y como que sí tenían mucho ese trip de que si me mostraban el hecho de ponerme un bebé, era como estar diciendo, es que una niña la estamos condicionando a que sea madre. Es que tiene sentido, o sea, es un poco lo que hablábamos hace rato off the record, de que a veces parece que estamos encerrados en un mundo paradójico, porque queremos escapar de ciertas cosas, pero al final estamos perpetuándolas, no haciéndolas, y también haciéndolas. Entonces, no sé cómo que... ese trip de la libertad, o sea, yo por ejemplo, en ese punto, yo no fui libre de escoger que quería ver. Y quién sabe qué tanto te metieron la maternofobia. O sea, qué tanto tu cerebro de niña lo interpretó desde ese otro lado, en vez desde el lado de, pues esto no está bien ni está mal, simplemente existe, ¿no? Es bien complicado luego como así tratar de pensar cómo van a asimilar las mentes de los niños las cosas. Cuando somos niños somos seres bien frágiles, también por eso ahorita ya actualmente me llama mucho la atención el maternar, porque es como, yo sé que va a sonar muy culero, pero es que es una mente en blanco que puedes poner. Tengo un ser al cual le puedo transmitir todo lo que sé y todo lo que soy, y a partir de ello le voy a dar la libertad para que decida sus cosas y para que interiorice lo que quiere y lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero lo que se me hace divertido ahora, como ver este trip de la maternidad, es tratar como de guiarlos y de darle como esta educación. O sea, por ejemplo, cómo sería la crianza si yo todos los días le empiezo a leer, no sé, uno de los pinches libros culeros que tengo ahí atrás?
¿Cómo lo interiorizaría? ¿Le gustaría? ¿No le gustaría? ¿Cómo puedo como darle recursos pedagógicos para que entienda, para que aprenda, para que tenga como este desarrollo artístico? Como que hay muchas cosas que me llaman la atención. En el tiempo que estuve como embarazada, que fueron como, ¿cuánto fue? Como 2 meses, aborté a las 8 semanas, yo me sentía a la verga. Era como de, güey, esto va a ser siempre. Y ahora que lo pienso, o lo interiorizo así, es como, no sé si esté preparada para vivir todo el tiempo con ascos, para odiar a mi pareja, para olerlo y decir, te odio, maldito. Yo fumo un chingo y en ese momento, pues evidentemente no voy a fumar, no voy a tomar alcohol, no voy a hacer nada porque sé como que todas las cosas que implica la maternidad y quiero hacer una buena maternidad. Entonces también no sé cómo, no sé, como que esa parte todavía me da un chingo de miedo. Yo soy súper fan de ver, hay todo un lado de YouTube, un lado oscuro de YouTube, de mujeres que se dedican a hablar de sus partos o a enseñar partos y a platicar como su vida después del parto, como estos, que al final terminan siendo canales de familia, cosa que me caga que estén enseñando niños en redes sociales, pero eso es otro tema. Pero me interesa muchísimo porque ahí ves la diferencia tan cabrona de experiencias que sí, hay mujeres que aman el embarazo y odian el parto, hay mujeres que odian el embarazo y aman el parto, hay mujeres que sufren depresión postparto, pues de todo un poco, ¿no? Simplemente es como una experiencia humana, yo creo que... Yo sí tengo un viaje bien cabrón, esto ya lo hemos hablado antes con el parto, para mí es todo un experimento, o sea, yo lo veo como un experimento, lo veo como algo que yo quiero vivir porque lo veo como una de las pocas actividades que los humanos dentro de nuestra civilización seguimos viviendo a través de nuestro instinto y del lado animal que tenemos dentro. Y incluso lo llego a ver como una cuestión espiritual, como un momento donde las energías, bueno, esto ya es hablar de yuyu, ¿no? Pero para mí es un rollo místico como de conexión con mis ancestras mujeres. No sé si suene como muy hippie, pero es súper hermoso. Siento que es algo que las mujeres han hecho siempre de la misma forma. Incluso la cesárea tiene muchísimo tiempo practicándose. Obviamente no de la misma manera, pero incluso, o sea, pero no quiero participar en el estigma de que, si tienes cesárea no pares, ¿no? No sé, güey, me maravilla como la manera en la que el cuerpo se transforma, la manera en la que se abren todo huesos. Se dilata, todo se exacto. mueve, tus órganos están ahí hechos bola y de repente te sale algo del tamaño de una sandía. Siento que también, no sé si sea mucho eso, pero también a veces pienso que verlo así como esta conexión espiritual también es una forma como medio de romantizarlo, Totalmente. pero no se me hace como culero. No creo que la romantización de algunas cosas esté mal, porque también es como el trip de cómo lo queremos ver. Claro, no, lo queremos es que yo creo que es totalmente correcto romantizar el parto, porque es todo lo contrario a lo que hacemos y a lo que hace la sociedad. La sociedad tiene muy metido este tema la idea cristiana de que el parto duele porque es un castigo a las mujeres, ¿no? O un castigo a la humanidad. Y a mí me parece bellísimo las mujeres que pueden platicar que tuvieron un orgasmo pariendo, por ejemplo, ¿no? Wow, eso nunca había escuchado eso. Porque hay una conexión en el cerebro entre los lugares, o sea, el lugar donde el cerebro se activa, en el que sentimos placer y sentimos dolor, es el mismo espacio. Entonces, creo que el romantizar el parto puede, bueno, no sé si debería romantizarlo, pero el tratar de hablar de él desde un lado positivo rompe un poco con lo que siempre se suele decir del parto, que el parto duele un chingo, que es horrible, que dura mucho, que después no quedas igual, que la vagina se abre, que ya no se siente lo mismo después. O sea, vienen tantos estigmas con él, con lo que se vuelve tu cuerpo después, con que tu cuerpo se vuelve feo, con que se cae todo, con que se te caen los pechos, te salen estrellas, ¿qué? Y sí, pero siento que ayuda, o por lo menos a mí me ayuda mucho, a tratar de ver el parto desde algo positivo, y yo cuando lo viva quisiera vivirlo desde esa perspectiva, ¿no? De, esto no tiene que ser un castigo de Dios, o sea, puede doler, sí, pero el dolor no siempre es negativo. El dolor a veces es una catarsis. A veces es por ejemplo, cuando yo he estado embarazada, la primera vez que viví un aborto, para mí los síntomas, o sea, yo sentía los síntomas muy cabrón del embarazo, pero para mí eso era una señal de que había algo vivo en mí. En cambio, la última vez que lo viví, que no quería estar embarazada, para mí era una tortura. Creo que tiene mucho que ver qué tan deseada sea tu maternidad, porque justo yo hace poco, 2 amigas, pues ya tuvieron como a sus crías, ¿no? Y las veo como neta una maternidad preciosa, porque ambas lo desearon tanto, porque ambas lo querían tanto, y le están dedicando un trip muy bonito a cómo te muestran su maternidad, pero sin necesidad de caer como en esta justo romantización
negativa, en donde es como de, ay, todo ahorita es bello, y mi parto, pues sí, estuvo doloroso, pero mira qué bonito, sino más bien como de normalizar que estas cosas suceden y de hablar de que, pues sí, o sea, los partos luego tienden a doler un chingo y son larguísimos, pero porque hay un chingo de violencia obstétrica detrás. De hecho, hace poco estaba viendo que el hecho de que las mujeres tengan que parir acostadas es un pedo súper, aparte de que colonial, De la, es un, de la revolución, ¿no? ajá, pero pues es un pedo como que querían que los doctores estuvieran más cómodos antes de que las mujeres estuvieran más cómodas. Entonces, cuando tú pares estando acostada, viene de que, es para que ellos no sé si era Luis XVI o Luis XIV, pero uno de los dos quería ver nacer a su hijo. O sea, según yo, de ahí viene el pedo. No sé si hay toda otra historia distinta, pero hay el dato curioso, ¿no? Creo que es el 16, creo que es el de la Revolución Francesa, que quería ver a María Antonieta parir y como las mujeres parían sentadas, no podía, y entonces inventaron toda una estructura para que el rey pudiera ver parir a la reina, y pues era la reina acostada, ¿no? Como la típica imagen del papá viendo la cabeza y la chingada salir. No, mira cómo se Según yo viene de ahí, pero no me acuerdo cuál es. Tiene sentido, pero es que yo no sabía de eso, yo lo había visto más porque en Estados Unidos, de hecho, el estudiar como esta cuestión del parto era algo que no se veía ni siquiera en hospitales, lo hacían principalmente mujeres parteras, porque ellas eran las que sabían, ellas eran las únicas que estaba moralmente bien visto que pudieran ver a la mujer en esa posición, y justo ellas como que tenían todo un conocimiento ancestral y así como súper místico y maravilloso de cómo era que preparaban a las mujeres para el parto, pero la ginecología no había hecho absolutamente nada por investigar el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, este pedo de que todavía en el siglo XIX se creyera que las mujeres teníamos útero errante porque nuestro útero se movía y se nos iba a la cabeza y por eso estábamos locas, era justo el pedo de que nadie quería estudiar el cuerpo de las mujeres. Toda la medicina que tenemos hasta este punto ha sido estudiada desde el punto de vista de cómo es un cuerpo masculino, en cómo los cuerpos masculinos reaccionan a las cosas. Y pues muchas veces el cuerpo de las mujeres no era estudiado para absolutamente nada. Y la vez que empezaron como que a estudiar un poquito cómo era el parto, por qué las mujeres se morían tanto en el parto, de hecho una de las causas de muerte más grande para las mujeres era justo morir en un parto. Y hay un dude que no me acuerdo cómo se llama, pero él fue el primero que dijo así como de, oye, ¿por qué no te lavas las manos para parir, para recibir a alguien? Pero eso tiene como 2 porque siglos, no tiene mucho. Tiene apenas como un siglo más o menos que empezaron a decir, bueno, pues vamos a lavarnos las manos a ver qué pasa, vamos a limpiar el área donde van a hacer para ver qué pasa, porque justo morían por infecciones. Y también este dude fue el que empezó a decir así como de, oigan, creo que pues es un poco más cómodo para quien lo recibe si lo hacemos de una manera en donde estén acostadas, pero jamás fueron como para preguntarle a una morra, oye, ¿te duele más, te duele menos, te gusta, no te gusta? Y nunca se hace orientado para lo que las mujeres podamos llegar a sentir en ese momento. Y pues es como pues, ese punto súper misógino en donde ignoran por completo lo que necesitamos las mujeres en el momento del parto y lo que se tiene que hacer. Incluso hay actualmente como una asociación de parteras en México que también trata de promover como este tipo de partos, en donde sea como un poco más natural, en donde te tengan sentada, en donde incluso puedas parir en tu casa para que no tengas la necesidad de ir directamente a un hospital, porque pues ahí es más probable que te puedas infectar porque pues es un espacio ajeno. Y también están diciendo que pues si tú pares en tu casa, ya la cría como que se va acostumbrando a lo que hay dentro de tu casa para evitar como posibles infecciones o posibles enfermedades. Es mucho la cultura positivista en la que vivimos, ¿no? Pero como la actitud paternalista que tienen muchos doctores de anteponer su propio conocimiento a lo que... Adiós, bocina. A lo que a lo mejor la mujer por instinto pueda reconocer en su cuerpo, en cuestiones de poses en las que parir, momentos en los que sí ponérmela epidural o no ponérmela, todas estas cosas que siento que he escuchado muchas mujeres que sintieron que no tuvieron ningún tipo de libertad de elección en su parto, sino que todo fue impuesto por el doctor, porque eso es lo mejor para ti, punto, ¿no? Y no me interesa. Y después se enteran de que, no era necesario hacer esto, o pude haber evitado tal cosa, o realmente las cosas no eran tan graves como este güey pensó y ya me había abierto, o, ¿sabes? O sea, como un montón de estas cosas de, cesárea, ¿no? En 2 minutos, en vez de cuando muchas mujeres que paren con parteras, pues terminan pariendo, o sea, te tardas más, saben cómo moverlo. Las luces, o sea, no estamos hechos para parir en un espacio iluminado con luces blancas en un hospital, sino en lugares tenues, como los animales, como paren las perras, como paren las gatas, o sea, se meten en un hoyo a hacer nido, o sea, y las mujeres, yo siento que también tenemos viva esa parte que a mí me parece muy bella,
pero que el mundo alrededor se dedica a robarnos. Por ejemplo, güey, a mí, mi jefa me curó un chingo de gripas con miel y limón. Y ya. Que eso tú le dices a un doctor y te dicen, güey, estás bien pendeja, eso son brujerías, eso no sirve. Pues no sé si sirve, pero a mí sí me sirvió, güey. A mí sí me curaron, por ejemplo, cuando fui con los zapatistas, la señora con la que me quedé era la curandera del pueblo. Ay. Y ella un chingo. Y ella hacía cosas médicas, ella vacunaba, ella sacaba muestras de sangre para pruebas, cosas así. Pero muchas cosas las mezclaba con su conocimiento indígena, de medicina indígena y de cómo se cura desde la gripa hasta el mal de ojo, güey. Con hierbas, con frutas, con vegetales, con lo que la naturaleza te da. Y es que también no se da como mucho, búscalo, Por ejemplo, mi papá, a pesar de ser como el ser más positivista del universo, tiene un trip muy hippie, en donde él también te cura cosas así. O sea, él se pone así a buscar cosas del ángel y de tu salud y dice, esta hierba es buenísima para que te bajes los niveles de azúcar y es que este jugo es buenísimo porque como que hay muchas cosas de las plantas y muchas cosas como de ese tipo de conocimientos que desvalorizamos un chingo justo por ese trip súper positivista. De hecho, también, por ejemplo, el pedo de los abortos también se puede hacer con plantas, pero también hay que tener en cuenta que pues estas cosas se hacen cuando tenemos a alguien que sabe hacerlo. O sea, tampoco es como, por ejemplo, ay, pues me voy a chingar un chingo de miel con un limón y se me va a quitar. Es como que hay dosis necesarias, es conocimiento que sí necesita como ser estudiado y que necesita ser valorado para que esto funcione. Y pues esas cosas que saben las mamás y esas cosas que pues son igual como conocimiento súper milenario, también tiene mucho que ver, sobre todo, con que a las mujeres nunca nos dieron espacios en la ciencia. Entonces tenemos que desarrollar este pedo mágico y religioso y este pedo como un poco más empírico, porque no tenemos esos espacios. Creo que también a ti te había dicho que por eso las mujeres nos dedicamos más como al pedo de la astrología y al tarot, y nos dedicamos como más a este pedo de te voy a curar con hierbas o te voy a limpiar con esto para que se te quite, porque no tenemos espacios en la ciencia. Y eso no quiere decir que lo que hagamos o lo que sepamos hacer a partir de estos remedios como raros tenga como un menor valor, sino más bien que nunca se les ha dado la carga necesaria porque pues justo los hacemos mujeres. El trabajo de las mujeres siempre es súper desvalorizado. Creo que eso ya no tiene nada que ver con la maternidad, pero mi mamá era la que lo hacía, entonces pero lo asocio. Pero es que sabiduría que por lo general suele ser pasada por nuestras madres. Porque está bien feminizado todo el tema de la mística, de lo esotérico, de lo mágico. A pesar de que hay figuras masculinas bien presentes, como los chamanes, ¿no? Pero en general creo que por lo menos en Occidente es algo que es atribuido a la bruja, ¿no? A las mujeres. Y creo que hasta ahí se ve la misoginia, ¿no? Pero bueno, el punto, la maternidad. Misoginia, todo lo tiene. Pues misógino. Pues misógino. ¿Y cómo te deshiciste de tu maternofobia? Pues es que creo que nunca me deshice de ella. Creo que poco a poco he ido sacando como partecitas de esa maternofobia poco a poco. En el momento en el que yo me di cuenta que no todas las mujeres se sienten capaces de ser madres, o que no todas son como la madre ejemplar, fue cuando me di cuenta de que a todas les pasa. Simplemente como te asumen como la persona que tiene que tener este instinto maternal, todas se lo aguantan, se lo callan, no lo dicen y tratan de hacer como su mejor esfuerzo dentro de ello. Yo creo que a lo mejor muchos estarán en desacuerdo conmigo, pero yo soy de la creencia de que lo que conceptualizamos como violencia debe ser más amplio de lo que consideramos violencia y que también tenemos que aceptar que la violencia es parte de nuestra vida cotidiana, desde la naturaleza y desde cómo nos convivimos entre nosotros, porque creo que eso nos va a ayudar a todos a dejar de sentir culpa o miedo o dudas a estos procesos que son violentos, pero que son parte de nuestra naturalidad y que son parte de la vida simplemente, ¿no? La violencia es parte de la vida. Eso lo digo más con respecto a lo del tema del parto, del dar el pecho, de todas estas cosas, ¿no? Y por otro lado, siento que esa presión que sufren las mujeres la sufren por la familia nuclear, por esta comprensión capitalista a la que hemos llegado de que la crianza de un niño tiene que ser dada por dos personas y específicamente más por la madre. Ajá. Porque hasta hace no mucho a los niños los criaban un chingo de personas distintas y la responsabilidad era muchísimo más, digamos que antes la responsabilidad de la mujer era parir, era poder concebir y tener el hijo, pero ya la crianza era un proceso que vivían muchas más personas, no solamente el papá y la mamá. Creo que parte del yugo que sufrimos es ese, es el decir, es que solamente ustedes dos tienen esta tarea y específicamente tú, porque ese güey va a cumplir lo que hace, o
bueno, su trabajo en este pedo, trabajando y ganando dinero, que también es una presión bien culera, la verdad. Muchos se suicidan por ello. Pues es que, güey, vivimos en el capitalismo, ganar varo no es fácil tampoco. Claro, si te cargan a ti encima como lo único que importa al niño, lo único que el niño quiere, lo único que al niño le importa, lo único de donde adquiere conocimiento, lo único que si tiene cualquier trauma, cualquier pedo, cualquier cosa, es culpa tuya directamente, ¿no? O sea, creo que es todo un círculo vicioso en el que nos vemos enredadas, pero todo viene, en mi opinión, desde ahí, del querer darle un trabajo que está hecho para una tribu entera a una sola persona. Porque en mi opinión la crianza de los niños no está diseñada, por lo menos desde la naturaleza, en mi opinión, para ser dada por nada más quien la engendra, sino y creo que no lo es tampoco la sociedad. A mí me educó muchísimo más la sociedad que mis papás. O sea, yo iba a la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días desde que estaba en primaria. Entonces, ¿quién me crió? ¿Mis papás o la escuela? O mis compañeros de la escuela, o mis maestros, o las cosas que yo observé en el recreo, o las publicidades de la tele, o los juegos con los que, de la computadora, del PlayStation, de la chingada, con los que tuve contacto de niña. O sea, ni siquiera son las cosas como pretendemos decirle a las mujeres que son. O sea, ni siquiera eres tú la única responsable, ni siquiera eres tú la única realmente que moldea esa mente. Lo hace todo el tiempo alrededor del niño. Entonces, no sé, la culpa es del capitalismo. Yo le cargo la mano a la mujer para que pueda hacer todo eso, le permito a los vatos y le permito a los demás que estén dentro de esta familia que se desarrollen. Y ya ella no, porque su único rol en este mundo es poder ejercer esta tarea. Además es bien loco porque se han hecho estudios últimamente, en los últimos 2-3 años, sobre el tema del instinto maternal, ¿no? Y de este mito, que es un mito, sobre las conexiones que se crean a través de la oxitocina, de la segregación de la oxitocina que se hace cuando pares, cuando das pecho. Y resulta que las parejas de hombres homosexuales que adoptan generan exactamente la misma oxitocina y crean exactamente la misma conexión hormonal con los niños. Hace bonito cuando las familias pueden estructurarse de cierta forma en la que todos participen en la crianza y todos aporten, además, porque creo que también podemos aprender a reconocer que no todos tenemos las mismas cualidades y que no todos podemos ofrecerle lo mismo a los niños. Con lo de la conclusión, yo puedo decir mi conclusión con la maternidad, después de haber platicado de todo el pedo de mi romantización de la maternidad, etcétera, que prevalece todavía con lo de la romantización del parto. A mí me da miedo ser madre por el ejercicio de violencia, porque siento que en general todavía no estoy en pleno control de mis emociones, y siendo que una relación tan cabrona, tan fuerte, tan profunda como lo es tener un hijo, puede hacer que resalten ciertas cosas en mí que yo no sé si tengo controladas o no, y no quiero ser ese ser lo que se me hizo mucho también, ¿no? Porque yo viví justo rodeada de padres que desde niños tuvieron problemas con ausencia de papás, entonces no saben ser papás y nunca aprendieron a controlar sus emociones. Y yo he sido víctima de esa falta de control de las emociones o madurez emocional. Como carecí de muchas figuras de autoridad, como que me di cuenta de que pues en realidad nadie sabe ser padre, o sea, nadie sabe ser ni mamá, ni papá, ni nada, y como que cada hijo es un experimento, porque me doy cuenta como con mis hermanos y conmigo, que cada uno es un experimento distinto de cómo ellos interiorizaban su situación, su circunstancia, cómo vivían, cómo querían enseñarle. O sea, el hecho de que yo tuviera la libertad de escoger que me gustaban unos tenis o otros, o que me gustaba un juguete u otro, fue algo que solo hicieron conmigo, porque ya estaban grandes, pero no porque realmente siempre hayan sabido que esto era lo ideal para los niños. Entonces, ya como mi conclusión en este pedo, con mi maternofobia y lo que ahora pienso de ello, es que creo que siempre voy a tener como ese miedo de saber si la voy a cagar o no la voy a cagar, porque es como yo pensar que no me quiero hacer lo que me hicieron a mí. O sea, yo no quiero abandonarlo, no quiero que viva como en un mundo súper culero, no quiero que carezca de nada, entonces siempre me da como un chingo de miedo ese pedo, mucho, mucho miedo. Y hasta la fecha lo tengo, pero pues ya sé que si un día me animaré a maternar, pues será porque tengo justo ese pleno conocimiento de que ya puedo como ejercerlo sin necesidad justo de tener este problema con el control de mis emociones, o que puedo como hacerlo íntegramente. Actualmente creo que ya puedo hacerlo, pero ahora lo que más me preocupa es la capacidad económica de saber que lo voy a traer a un pinche mundo en donde ya no hay agua, en donde la violencia está muy cabrona, en donde el mundo ya se está yendo al carajo.
Pues, ¿cómo cerramos? Bueno, ¿ustedes qué piensan? Personas que nos están Personas que viendo o nos escuchando, ¿qué piensan? Si están en YouTube, déjenlo en los comentarios. Y si no, escríbanos Sí, en YouTube, escríbanos. vayan a YouTube. Exacto. A ver los comentarios. Contra toda autoridad, ¿Eh? menos contra mi mamá. como Ay, dicen. pues